Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal, Alimento para mi Espíritu. Recordamos nuestra cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Cuando nosotros, como creyentes, necesitamos estabilidad en las cosas de nuestra vida, requerimos de la conjugación de varios elementos. Estar firmes requiere o habla de estabilidad. Estar firmes quiere decir que tenemos una posición en la vida. Estar firmes es tener certeza, convicción de la manera en que nosotros estamos viviendo. Estar firmes es tener algún nivel de flexibilidad en el amor para que las cosas no sean rígidas y nos permitan unas mejores relaciones con las personas. Cuando hablamos de algún nivel de flexibilidad para mantenernos firmes, me viene a la mente un ejemplo muy conocido, casi que yo creo que por la mayoría, y son las palmeras que hay en las zonas donde hay mar, en la costa. Las palmeras son muy altas y son afectadas por los vientos que vienen del mar. Sin embargo, las palmeras, a pesar de ser tan altas y tener troncos delgados, no son rígidas. Ellas se dejan impulsar por el viento y se dejan mover y se dejan llevar hasta cierto punto y mantienen su firmeza y luego regresan a su posición normal. Es un buen ejemplo que nosotros debemos seguir. Nosotros, en el Evangelio y en Cristo Jesús, nosotros debemos tener esa flexibilidad en el amor de Cristo para vivir, pero con el propósito de no quebrarnos en la lucha a través de la rigidez, sino que a través de la flexibilidad del amor encontremos los matices, las combinaciones de todas las cosas para que nosotros podamos subsistir en el devenir de los tiempos y en las tormentas más fuertes. La palabra me enseña en el ejemplo que Pablo, al escribirle a los tesalonicenses, les hace un recordatorio de todo este proceso. Dice la palabra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice el versículo siguiente, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de la enseñanza y hablamos del Evangelio, estamos hablando del cumplimiento de la predestinación que Dios hizo de sus escogidos. Si usted es creyente en Cristo, es porque Dios lo predestinó para que usted fuera un hijo de Dios y para que mediante el Espíritu y el conocimiento de la palabra, usted tuviese la estabilidad, la permanencia y la constancia suficiente para llegar al punto en donde seremos capaces de estar firmes a pesar de las circunstancias. Y ese es el nombre de la semilla y el versículo siguiente nos habla de eso. Entonces, dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Pablo nos está diciendo, nosotros somos predestinados para salvación, para ser santos, y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda en ese proceso para llegar a la perfección que necesitamos para llegar a la presencia de Dios. La palabra
nos enseña en ese proceso también todas las cosas que debemos hacer y de la forma en que debemos actuar para llegar a esa firmeza. Pero la palabra también me enseña en las dos cosas que yo debo estar firmes. Debo estar firme en retener lo que el Evangelio me enseñó. Cuando yo hablo de retener la doctrina, cuando nosotros leemos la palabra y nos dice que retengamos la doctrina que hemos aprendido, quiere decir que nosotros tenemos que vivir por el único fundamento real para nuestra salvación, para que en nuestra vida se den todos esos elementos y todas esas circunstancias que nos permiten permanecer, ser estables, estar firmes, estar equilibrados, estar en el lugar y en una posición determinada como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo nos lo piden. Pero ese aprendizaje viene del Evangelio y ese Evangelio es quien nos da las herramientas para permanecer firmes. Sabemos que la palabra nos enseña que nosotros alcanzaremos la gloria eterna en Cristo Jesús si nosotros permanecemos firmes, si nosotros ganamos la carrera, si permanecemos estables hasta el último paso, hasta el último momento. No se trata de ser estable por unos momentos e inestables en otros. Tenemos que estar firmes, pero hablábamos de esa flexibilidad. El estar firmes quiere decir que tenemos claro el horizonte hacia donde vamos. Estar firmes significa que nosotros sabemos para dónde vamos, pero también estar firmes significa que nosotros hemos entendido que la única manera de permanecer en esa firmeza y en esa estabilidad es aplicar lo que el Evangelio nos ha venido enseñando. Por eso la palabra me dice retener la doctrina. Retener la doctrina significa conocerla. Significa aplicarla, significa obedecerla, significa permanecer en ella. ¿Y cuál es la doctrina? La doctrina es la que Cristo nos enseñó. Recordemos que nosotros estamos en un pacto que perfeccionó el pacto anterior del Antiguo Testamento. Estamos en un pacto de amor. Y la fuerza más poderosa con la que nosotros contamos es el amor. Entonces, nosotros debemos vivir en esa doctrina que Cristo nos enseñó, en esa doctrina del amor. La firmeza de nuestros principios no puede cambiar, pero sí podemos ser flexibles para ayudar a otros a que lleguen a Cristo Jesús y logren también esa estabilidad. ¿Cuánto no diéramos porque nuestros hijos llegaran a los pies de Cristo, nuestra familia, todos los que tenemos en nuestro corazón? Tenemos que mostrar firmeza, pero el amor de Cristo en este proceso. La palabra también me dice, en el versículo 16, y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, estar firmes, retener la doctrina, significa que nosotros debemos conocer lo que la Biblia nos dice. Tenemos que ser prácticos en la ejecución, en el cumplimiento y obediencia de lo que la palabra nos enseña. Pero también nos dice que vamos a contar con el respaldo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el proceso de estar firmes. Nosotros debemos permanecer en esa firmeza hasta el último día de nuestra vida, hasta el último instante de nuestra vida. Es un proceso diario, cotidiano y permanente en nuestra existencia. Nosotros debemos aferrarnos al Evangelio de Cristo Jesús, a sus enseñanzas, porque es lo único, como dice Pablo, que nos permitirá llegar al final de la carrera, estando firmes y permaneciendo hasta el último instante de nuestra vida. Por eso, luchemos en aprender el Evangelio de Cristo,
que nos llevará al final y a la victoria en una carrera que nos permitirá estar en la eternidad con Cristo Jesús. Amén, amén y amén.